Hoy es tiempo de hablar con un hombre poderoso. Tiene solo 50 años y ha sido el mandamás de la ciudad donde nació y ahora es el presidente de su región natal. Un sueño, ¿eh? Está casado, tiene 2 hijos, es abogado de profesión y lleva en la política activa media vida. Bienvenido a Periodista Digital, Jorge Azcón. Encantado, un placer teneros aquí. Bueno, lo primero, ¿cómo está usted? Pues razonablemente bien, celebrando el Día de Aragón, o sea, decir que ¿Y la estamos familia? de fiesta. Pues bien, también. Sí, decir, la verdad es que empiezan a ser mayores los niños. Yo tengo una niña estudiando en Madrid y a otro todavía aquí en Zaragoza pensando qué es lo que quiere hacer el día de mañana. La niña derecho, como usted. No. Mi hija estudia ADE, ¿no? Antes lo llamábamos empresariales. Bueno. Y es una carrera que está 2 años en España y 2 años en el extranjero y tiene las 2 titulaciones al final. Como alguno de los míos pequeños. ¿Lo pasaba usted mejor como alcalde de Zaragoza o como presidente de Aragón? Pues es distinto, pero yo creo que pasarlo como alcalde lo pasaba muy bien. Lo paso también como presidente, ¿eh? Esto lo explico muchas veces. Digo, a mí me gusta el trabajo que hago. No me quejo nunca en la vida del trabajo que hago porque yo me dedico a esto porque quiero. Y además me dedico con muchas ganas y puedo dedicarle muchas horas porque efectivamente me gusta. Disfruto con el trabajo. Pero es muy francés. No sé si usted, bueno, estamos relativamente cerca de la frontera francesa. En Francia es muy habitual el alcalde de una población que está en la gran política nacional, que es su caso, pero en España no es tan normal. Es decir, si uno revisa la biografía de los presidentes de comunidad, hay casos, exalcaldes de grandes ciudades como usted, muy pocos. Hay casos. Bueno, aquí en Aragón tenemos un buen ejemplo, Luisa Fernanda Rudy. Sí, me acuerdo. Luisa Fernanda Rudy fue alcaldesa de Zaragoza, ha sido presidenta del Congreso de los Diputados y luego fue también presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, García Paje. Sí. Si no recuerdo mal, Paje fue alcalde de Toledo y luego ha sido presidente de su comunidad autónoma, ¿no? Y yo creo que es un paso necesario. Yo creo que haber estado en la política local es verdad que debería ser un requisito imprescindible para poder desarrollar luego otro tipo de responsabilidades. Porque no es tópico, es verdad. La política municipal te da muchas cosas, pero yo creo que hay una que es fundamental, que es capacidad de escuchar. La cercanía, el estar cerca de los problemas, tener que obligatoriamente escuchar a la gente, te hace ser sensible a lo que pasa a tu alrededor. Y por tanto la política de los ayuntamientos, la política de las pequeñas ciudades, es una política que te forma mucho, que te ayuda mucho para otro tipo de decisiones. Bueno, pequeña ciudad, Zaragoza no lo es, pero escribe usted en Twitter, que estaba revisando su Twitter, que... Escribo yo y mi equipo, te voy a decir la verdad. Bueno, pero es usted el que inspira al equipo. Dice, 9 meses de gobierno, hemos hecho muchas cosas y nos queda todavía más de 3 años para seguir dándole la vuelta a Aragón. 9 meses es un parto. ¿Qué ha parido usted en estos 9 meses? Bueno, eso lo dije otro día en las Cortes de Aragón. Bueno, y lo escribió. Es decir, lo dijimos en las Cortes y es verdad que luego lo hemos puesto en Twitter. Pero es cierto. En 9 meses yo creo que hecho muchísimas cosas. En 9 meses hemos aprobado un presupuesto que incrementa en más de un 10% las partidas que se destinan tanto a educación como a sanidad, en un 12% las que se destinan a políticas sociales. Hemos bajado los impuestos, el IRPF, el patrimonio, sucesiones. Hemos puesto en marcha un plan de vivienda importantísimo. El gobierno anterior en 8 años construyó 86 viviendas. Nosotros vamos a destinar en los próximos años 300 millones de euros y construir miles de viviendas, pero de verdad. Ha bajado la tasa de paro en la comunidad autónoma. Hemos puesto en marcha un plan Pirineos para impotenciar las 4 comarcas en un sector básico como es el del turismo, aunque no solo. Y además, durante estos meses... El turismo de nieve. El turismo de nieve. No, y el de no de nieve. Ya. Yo creo que el Pirineo es una joya que tenemos en Aragón. Es una joya que tenemos en España, pero una parte muy importante está en nuestra comunidad autónoma y que tenemos que saber valorar y apreciar. Es decir, el Pirineo tenemos que ponerlo en valor y es verdad que los valles que tienen una estación de esquí tienen una tremenda suerte y si miramos atrás veremos que han duplicado la población que vive en esos valles, pero también hay valles que no tienen estación de esquí y que por lo tanto tienen que utilizar esa joya del patrimonio natural que tenemos, que es el Pirineo, para
hacer turismo que sea más sostenible, pero que también sirva para que la gente que viva allí viva con dignidad. No sé si se le atribuye a usted o a quién se le ocurrió lo de hablar del futuro de Aragón como la Virginia española, por el estado de Virginia. Fundamentalmente me imagino que se referirá a la tecnología o al desarrollo tecnológico o a las nuevas tecnologías, porque es lo que más ha hecho despegar a Virginia en los últimos años. ¿Es a eso? Pues se me ocurrió a mí, y se me ocurrió a mí, no, hay muchas cosas que se ocurre a mi equipo, pero esa se me ocurrió a mí directamente y se me ocurrió a mí, quiero explicarte por qué, Alfonso, porque leyendo otros lugares en el mundo en los que había habido explosiones tecnológicas parecidas a las que estamos teniendo en Aragón, a mí me importó mucho una cosa, cómo generar ecosistema alrededor. Es verdad que Aragón, por tener energía renovable, tiene la capacidad de suministrar energía barata y grandes multinacionales tecnológicas, Amazon, Microsoft, han apostado por nuestra comunidad autónoma para hacer inversiones tecnológicas milmillonarias. Hoy no hay una región en Europa en la que se estén construyendo, en la que se estén realizando inversiones tecnológicas como las que se están realizando en la comunidad autónoma de Aragón. Pero es verdad que esos centros de datos tienen que generar un ecosistema alrededor. Y estudiando cuáles son esas otras zonas del mundo que habían vivido procesos similares, Virginia es una de ellas. Los datos en Virginia son espectaculares. Sí. Son espectaculares en los que se ha incrementado no solamente el número de puestos de trabajo, sino lo que los salarios ligados a esos puestos de trabajo han incrementado. Y eso tiene que ver con que han conseguido generar un ecosistema alrededor de la transformación de la energía que significan los centros de datos. Creo que es un lema suyo también, el de Aragón por encima de todo, pero viendo los datos fríos, Aragón, que es una región clave en la historia y la cultura de España, clave, fundamental, pero la realidad es que al día de hoy, 2024, tiene 1.300.000 habitantes y 7 diputados en el Congreso de España, el Congreso Nacional, que eso, por ejemplo, al lado de Cataluña, que tiene 8 millones y no sé, 48 diputados, me parece, en el Congreso Nacional, es muy poco. Es muy difícil hacer de Aragón algo grande entre Madrid y Barcelona. Pero tenemos ambición. Que los últimos años hayan sido años que no han hecho justicia a la historia de nuestra comunidad autónoma no quiere decir que no vayamos a mirar al futuro con optimismo. Yo creo que Aragón tiene potencial. Es verdad que Aragón necesita ayuda y es verdad que hoy en España hay comunidades autónomas que tienen un trato desigual y que tienen un trato preferencial en función de los votos que le aportan a Pedro Sánchez. Pero eso no va a hacer que en Aragón nos resignemos. Tenemos oportunidades, tenemos sobre todo un talento y un capital humano equiparable al mejor del mundo y por eso somos optimistas. Por eso miramos el futuro como una oportunidad para poder seguir haciendo cosas y sobre todo también orgullosos de lo que significa la historia de Aragón en este gran país que es España. Aunque lo ha citado solo de refilón, Cataluña, hay elecciones autonómicas dentro de nada, 2 semanas, más o menos. ¿Les afecta a ustedes políticamente lo que ocurra en Cataluña? Cuando le digo políticamente, incluso como Partido Popular, ¿les favorece, les desfavorece, les afecta, les altera? Pues supongo que aquí será un tema clave, más clave que en ninguna otra región española. Nos afecta a todos. Nos afecta a todos desde todos los puntos de vista. Es decir, hay uno que me parece que es fundamental. El debate que hoy se está produciendo en este país tiene que ver con la igualdad. Y sin igualdad no podemos desarrollar ningún otro derecho. Hoy el problema fundamental que hay es que hay unos pocos que quieren decidir cómo se distribuye el dinero de todos. Hoy hay unos pocos que quieren que les perdonen sus deudas o que les condonen sus deudas. Hoy hay unos pocos que cometen delitos, los jueces les condenan por ellos y quieren que los demás les pidamos perdón por haber sido delincuentes. Eso es desigualdad. No puede ser que por vivir en un territorio determinado tengas derechos que los de los demás territorios no tenemos. Y los aragoneses
yo lo digo siempre, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Por eso no estamos dispuestos ni a que se rían de nosotros, ni a soportar ningún tipo de desigualdad. Hace 9 meses, cuando usted se convirtió en presidente de Aragón, lo fue por un estrecho margen. Fue bastante justo el resultado, la victoria. Si se produjeran de nuevo elecciones, si repitiésemos elecciones hoy, ¿los resultados serían muy diferentes? Bueno, yo creo que serían diferentes. Yo creo que serían mejores. Para mejor. Yo creo que serían mejores. Es decir, pero bueno, este es el resultado que hay. Y hasta dentro de 4 años, yo de este resultado lo que espero es que nos dé la estabilidad política suficiente para que podamos seguir trabajando. No hay que... Pero tiene usted un vicepresidente de Vox. ¿Se lleva bien? ¿Han tenido problemas? ¿Le ha suscitado muchas dificultades para gobernar? ¿O la cosa ha sido...? No, bueno, yo creo que la relación personal con los consejeros de Vox y con mi vicepresidente es una buena relación. Sí. Es verdad que entre el Partido Popular y Vox hay diferencias, las hay en toda España y evidentemente Aragón no es una excepción. En lo que no pensamos lo mismo, en política de igualdad, en la Unión Europea, en política de inmigración, es evidente que aquí en Aragón tampoco pensamos lo mismo, pero a mí me gusta decir muchas veces que lo más importante es que tenemos un pacto de gobierno. Y ese pacto de gobierno es fruto del resultado de unas elecciones para que haya un cambio político en esta comunidad autónoma y que nuestro trabajo, nuestra misión, lo que nos han encomendado los aragoneses es que nos pongamos de acuerdo en solucionarles los problemas, no en creárselos. Y por tanto, aquellas cuestiones en las que ideológicamente discreparemos, a mí lo que me preocupa es las decisiones que dependen del Gobierno de Aragón. Y ahí no quiero que haya discrepancia. Y con respecto al señor Feijóo y a Génova 13 y a la Dirección Nacional, ¿la única discrepancia tiene que ver con el trasvase, con el agua, con el Ebro, o tampoco hay? Porque ahí sí hay discrepancia. No, pero la Dirección Nacional de mi partido no defiende un trasvase. La Dirección Nacional de mi partido defiende un pacto nacional del agua. Siempre se quiere enredar y siempre se quiere agrandar las diferencias que hay en torno a un tema tan importante como es el agua, y además siempre se intenta poner el foco en el que haya un trasvase del Ebro. Nos equivocamos. Hoy el foco que necesita el agua en España está en las inversiones necesarias para el agua. El trasvase no va a ser posible. El trasvase no va a ser técnica ni jurídicamente viable. Con una directiva europea como la del agua, yo estoy convencido de que ese trasvase no se va a producir, porque Europa no lo permitiría en ninguno de los casos. Y por tanto, el verdadero debate que tiene España, el verdadero debate que tiene hoy Aragón, es cuánto invertimos en mejorar las infraestructuras hidráulicas por las cuales podemos almacenar el agua o distribuir el agua dentro de nuestras cuencas hidrográficas. Aragón es un gran ejemplo de eso. Desde el año 1992 hay un pacto del agua en Aragón, que establece que la reserva estratégica de nuestra comunidad autónoma tiene que ser 6.550 hectómetros cúbicos. Una mínima parte de los embalses necesarios para esa reserva estratégica se han hecho. La infraestructura más importante relacionada con el agua que tenemos a día de hoy es Yesa. Yesa lleva 7 años parada, 7 años esperando a que se tramite en el Ministerio de Transición Ecológica la modificación número 4. Hablamos mucho del trasvase, que es una amenaza irreal para los aragoneses, y poco de la auténtica amenaza real, que es que las obras que necesitamos para embalsar el agua y seguir poniendo en marcha las miles de hectáreas de regadío que necesita nuestra comunidad autónoma no se hacen. Revisando sus redes sociales veo que escribe usted: desde la diferencia ideológica siento el máximo respeto y aprecio personal por Lambán, por el socialista Lambán. ¿Tiene mérito ser tan generoso con el rival? Bueno, yo creo que... Pero el PSOE normalmente no suele ser generoso, y por alguno de sus predecesores en el PP, lo digo, o en otras comunidades, no suele ser generoso con el rival político. Bueno, yo creo que el presidente Lambán merece respeto institucional. Yo creo que el presidente Lambán ha sido presidente de mi comunidad autónoma y, por lo tanto, merece un respeto institucional. Yo, por lo menos, lo pienso así. Y luego, sobre todo, creo que no hay que distinguir, que hay que distinguir
lo que son las relaciones personales de las discrepancias políticas. Pero mire, revisando incluso algunas de las sesiones que tienen ustedes cuando debaten, el PSOE sigue culpándole a usted de pecados que son exclusivamente culpa de la etapa en que gobernaba el PSOE. Lo he hecho justo antes de entrar a hablar con usted. Me salen como 15 casos. Digo, pero bueno, entonces, ¿eso no genera ningún tipo de tensión, ningún...? Bueno, la semana pasada, este fue un debate que tuvimos la semana pasada en las Cortes de Aragón, ¿no? Es decir, cuando el PSOE me preguntaba a mí sobre los 9 meses y hacía un análisis catastrofista, y yo le decía, entre otras cuestiones, que creo que se equivocaban, ¿no? Porque cuando tú haces una exageración de tu crítica política, cuando tú dices que en 9 meses, desde que has dejado de gobernar, todo está fatal, y hay una parte muy importante de los problemas que tiene la comunidad autónoma que se deben todavía a tu gestión, pues es evidente que la gente no es tonta. Pierdes credibilidad. Yo por eso creo que las discrepancias políticas las hemos tenido y las vamos a mantener siempre. Hay 2 partidos políticos que, como decía el clásico, pues al final los partidos políticos buscan poder gobernar para transformar la realidad, y esa discrepancia y esa competencia va a existir siempre. Yo creo que la gente que no es capaz de distinguir las relaciones personales de las discrepancias políticas no tiene altura para estar en la política. Hemos hablado de Lambán, pero aquí en Madrid, en el mundillo periodístico y político, se habla mucho de Pilar Alegría como la próxima figura del Partido Socialista en Aragón. Es decir, como la carta que va a jugar Pedro Sánchez. ¿Usted comparte esa tesis o no sabe de qué va? No, bueno, sí que sé de qué va, porque yo a Pilar Alegría ¿La conoce o no? ¿La conoce mucho o no? Bueno, Pilar Alegría se presentó para ser alcaldesa de Zaragoza en el año 2019 y yo me presenté para ser alcalde de Zaragoza en el año 2019. Yo conseguí ser alcalde de Zaragoza y ella... Ya se fue a Madrid. Se fue a Madrid. La conozco, no poco, la conozco mucho, ¿no? Yo creo que el PSOE en Aragón tiene un problema muy importante, porque el presidente Lambán, el secretario general del Partido Socialista, ya ha anunciado que quiere dejar de serlo en el próximo Congreso, y van a pasar varias cuestiones sobre las que ellos tienen que decidir, pero hay una muy importante. Hay fuertes enfrentamientos dentro del Partido Socialista en la comunidad autónoma de Aragón, ¿no? No es solamente el enfrentamiento que hay entre la dirección del PSOE en Aragón y la ministra Pilar Alegría, sino que la Federación Oscense, el secretario general del PSOE de Huesca con el secretario general del PSOE de Zaragoza tienen profundas discrepancias que airean en los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que una de las dificultades serias que tiene el Partido Socialista es que, antes de preocuparse de los problemas de los aragoneses, tiene que preocuparse de sus propios problemas, ¿no? Y por tanto, el relevo en el PSOE, ni el de Pilar Alegría, ni en el de ningún otro afiliado al Partido Socialista a día de hoy va a ser pacífico. ¿Se ven desde Zaragoza, desde aquí, desde Pignatelli, las cosas en España tan mal como algunos decimos o las vemos desde Madrid? La situación española tan compleja, tan enrevesada. Porque a veces se nos acusa al periodismo de Madrid, incluso a la política madrileña, de ser especialmente crispada, demasiado crispada. ¿Pero se ven las cosas tan mal como las vemos nosotros? Bueno, yo por lo menos comparto una preocupación tremenda. Yo defiendo la tesis de que en estos años de democracia ha habido amenazas. Siempre la democracia, siempre la Constitución ha estado amenazada. Desde que era muy pequeña, hubo un golpe de Estado, el 23F, que significó una tremenda amenaza para la democracia en este país. Después hemos sufrido el terrorismo y ahora sufrimos el independentismo. Pero yo defiendo que hay una gran diferencia. Y es que antes, cualquiera de las grandes amenazas antidemocráticas que tenía este país contaba con un gobierno de la nación fuerte que ponía el pie en la pared. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hoy quienes amenazan la democracia, quienes amenazan la Constitución española, son el socio preferente del gobierno de España. Ese es el punto de inflexión. Antes el gobierno siempre defendía la Constitución, siempre defendía la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Hoy el gobierno de España no tiene límites y está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de seguir durmiendo en la Moncloa. Dentro de nada tenemos elecciones en Cataluña, con ese asunto del que usted ha hablado como telón de fondo.
¿Usted cree que el resultado va a influir en la política nacional? O sea, ¿que el resultado puede alterar en los equilibrios de fuerzas o no? Yo creo que puede influir sin ningún género de dudas. Porque, Alfonso, me vas a permitir que te diga cuál es el resultado bueno para la Moncloa de las elecciones catalanas. No, no lo hay. Bueno, yo creo, no me puedo equivocar. No, pero yo por Pero eso... fíjese, ha habido las vascas y han conseguido un balón de oxígeno para tirar 2 semanas. Yo creo que el resultado de las elecciones vascas ha sido un drama, porque para mí es un drama que Bildu obtenga los resultados que ha obtenido. Pero era evidente que había una continuidad, que podía darse un resultado que generara una continuidad en el gobierno vasco. Pero el resultado de las catalanas yo creo que es absolutamente distinto, no solamente por incierto, sino porque tiene pinta de que alguno de los damnificados, si quiere, puede hacer directamente caer al gobierno de España. Si Puigdemont no obtiene el resultado de las elecciones que él necesita para seguir estando en política, puede repercutir directamente en el gobierno de España y por lo tanto en el gobierno de todos. No le voy a preguntar si cree que Pedro Sánchez es el peor presidente que ha tenido la democracia española, pero seguramente tendrá usted alguna opinión al respecto. ¿Le parece el peor o no? Vamos, no es que me parezca el peor, es que creo que saca muchos cuerpos de distancia al siguiente, que sin ningún género de dudas todos pensábamos que era imposible de superar, que era Zapatero. Pero creo sinceramente que es compartido por amplias capas del espectro ideológico de la izquierda, que Pedro Sánchez es un hombre que carece de lo fundamental para estar en política, que es palabra. O sea, es decir, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho de la mentira el instrumento fundamental a través del cual él hace política. Lo acabamos de ver en las elecciones en el País Vasco. Acabamos de ver qué es lo que dicen 3 días antes de las elecciones de lo que piensan de Bildu y luego pactan las leyes de memoria histórica con Bildu o las leyes de vivienda y son sus socios preferentes, ¿no? Bildu, que no ha condenado el terrorismo, que no se atreve, que no quiere llamar a ETA lo que es terrorismo, es con quien todo el día está dialogando el Partido Socialista. Es evidente, nadie pensaba que el Partido Socialista iba a romper con lo que era su bandera fundamental. La razón de ser fundamental que toda la vida se ha explicado del socialismo era la igualdad. Hoy el Partido Socialista ha sacrificado la igualdad por el poder de Sánchez en la Moncloa. Yo estoy convencido de que eso va a tener consecuencias dentro de muy poco en las elecciones y en la historia del socialismo durante los próximos años. Trabajó usted durante varios años en una empresa especializada en la promoción de vivienda, creo, y tiene usted un máster en urbanismo. Así es. Y entonces, nadie mejor que usted para explicarnos cómo se resuelve el problema de la vivienda. Porque uno echa la vista atrás y dice, si Franco, con todo lo malo que era, hizo 4 millones de viviendas de protección oficial, esas que están con el cartelito, el yugo y las fechas, no sé si aquí en Zaragoza, pero en general por toda España, ¿por qué no se hacen viviendas? Me dice usted, ¿van a hacer ustedes aquí en Aragón? ¿Pero por qué en el conjunto de España no hay ningún partido capaz de hacer una propuesta razonable de vivienda? Es que yo no la escucho. Para acabar con el problema de la vivienda hay que hacer una cosa muy importante, hacer viviendas. Hacer vivienda. Y para hacer viviendas no solamente hay que tener los recursos económicos necesarios y querer destinárselos, sino que además no hay que ser sectario. Hay que identificar los distintos problemas que tiene la vivienda y contar con todos los actores. Cuando en Aragón queremos hacer viviendas hay que analizar bien el problema. Primero, que hay 47.000 jóvenes en esta comunidad autónoma, que son muchísimos, que querrían acceder a una vivienda y no pueden porque además durante los últimos 8 años de gobiernos de izquierdas en esta comunidad autónoma han construido 86 viviendas. Los gobiernos de izquierdas en Aragón han hecho más habitaciones en hoteles de lujo de 5 estrellas que viviendas para jóvenes en la comunidad. Pero es muy importante identificar las distintas posibilidades que hay para hacer viviendas. No es lo mismo hacer viviendas en las capitales de provincia que hacer viviendas en municipios con problemas de despoblación, con problemas de habitantes, que hacer viviendas para zonas presionadas con altos alquileres turísticos como tenemos en el Pirineo. Cada uno de esos problemas
requiere actuaciones distintas. Y sobre todo lo que requiere es que haya una firme decisión por parte de la Administración, pero también la posibilidad de poder colaborar entre los sectores públicos y privados. Es necesario hacer vivienda de alquiler, es necesario hacer viviendas de protección oficial, es necesario ayudar a quien quiere comprar la vivienda. Es verdad que el problema de la vivienda no es un problema sencillo, pero la determinación para hacerlas yo creo que es básico, y eso es algo de lo que me siento especialmente orgulloso. En los 9 meses que llevamos de gobierno hemos puesto un plan encima de la mesa para invertir 300 millones de euros, y antes de que nos vayamos de vacaciones empezaremos a ver los primeros pliegos para que se puedan empezar a construir viviendas. ¿Se lleva usted bien con Feijóo? ¿Tiene buena relación personal? Muy buena. Y una pregunta de, hombre, usted es un abogado, político, entonces no es adivino, pero el Begoña Gate se lleva a Sánchez por delante. Es decir, el escándalo de corrupción, digo el Begoña Gate como el paradigma o lo más visible, lo más mediático de toda esta trama de corrupción que parece mucho más amplia, mucho más tentacular de lo que inicialmente pensábamos. ¿Se lleva por delante estos o no? Yo creo que tienen que explicarlo. Yo entiendo mucho esa posición del presidente Feijóo, al que no le gusta embarrar y acusar sin que estén los datos, sin que haya indicios más que suficientes, pero es verdad que a día de hoy es muy preocupante que quien financia las actividades privadas de la mujer del presidente del gobierno reciba contratos por parte del gobierno que preside su marido. Creo que tienen que explicarlo, evidentemente, creo que tienen que explicar hasta el último de los contratos y que tienen que explicar hasta la última de las financiaciones que la mujer del presidente del gobierno ha obtenido. Porque, una vez más, lo del César, no hay que ser bueno, sino que además hay que parecerlo. Pues muchísimas gracias, presidente Azcón, ha sido un placer. Encantado, cuando queráis volvéis.